Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Buen día, Iglesia Cornerstone. Mi corazón ama verles cada semana. Muchas gracias por ser tan atentos a las Escrituras. Ustedes deben de ser las personas más fáciles de predicar, en mi opinión, porque aman la palabra de Dios. Y como me encanta decir cada semana, estaba pensando esto que mi frase favorita es: por favor abran sus Biblias. Así que por favor tomen la copia de la palabra preciosa de Dios y vamos a Juan capítulo 13. Juan 13. Volvemos a la Semana de la Pasión. Recordarás que la Semana de la Pasión es realmente la semana más histórica o de mayor importancia en la historia de la redención, porque es la Semana de la Pasión donde nuestro Señor vino en una misión para morir. Juan 13, estamos dentro del aposento alto en Jerusalén. Solo hay 13 hombres en esta habitación. Jesús es un fugitivo de la ley. Sus discípulos están un poco nerviosos y asustados y ha sido una semana bastante emotiva en sus vidas. Esta comida no ha sido diferente. Esta última comida el jueves por la noche de la Pascua, pocos sabían ellos, horas después su Señor Jesucristo va a ser crucificado. Él los ha estado preparando, los ha estado discipulando en este momento de su vida, preparando para los días venideros. Vamos a leer Juan 13, del 18 al 30, y particularmente la sección que estamos, el de la traición de Judas. Quiero poner el contexto en tu mente mientras lo leemos. Juan 13, empezando en el verso 18 hasta el verso 30. Lo vamos a terminar el día de hoy. Noten lo que el Señor dijo en el aposento alto a sus discípulos, empezando en el verso 18. Después de lavar sus pies, no hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumplan la escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en su espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos, ¿de quién habla? Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús le respondió: es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le dijo: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Jesús, después de recibir el bocado, y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Creo que es importante para nosotros, amados, cuando venimos a este pasaje, para poner en tu mente el contexto, no solo de esta semana, pero actualmente del momento en que estamos viviendo en el aposento alto. Y mencioné la semana pasada que esta es una ilustración que demuestra la intensidad de este momento. ¿Por qué los discípulos estaban tan perplejos? Recuerden que les dije la semana pasada al final de nuestro sermón, si van a apreciar lo difícil que fue este momento para los discípulos responder bien, cuando Jesús le dice que uno de ustedes me va a traicionar, realmente tienen que transportarte a este mundo y volver y ponernos a sí mismos en el aposento alto, sentados en esa mesa en forma de V, reclinándolos en la comida. Y les dije la semana pasada que hay que apreciar lo difícil que era estar en ese lugar con las personas más piadosas y maravillosas que en ese momento ellos conocían. Para poner en tu mente las personas a las que has visto su devoción, has observado su vida, has
observado su fervor y servicio al Señor y te imaginas a ti mismo sentado ahí con el Señor Jesús, con otros 11 en ti mismo, y aparte de ti mismo, y te imaginas a todos en esa habitación, hasta donde puedes entender que estaban ellos en la cúspide, en la marca más alta. Estas personas que tú conoces, conoces tus antecedentes, conoces su herencia, conoces su pedigrí, has caminado con ellos, has pasado tiempo a su lado en la fogata, has estado conmigo mientras veíamos a Jesús resucitar a los muertos, esos discípulos, y estás viendo la obra más maravillosa de Dios en su vida. Si ahora podemos experimentar ese mismo momento, inclusive en tu propia vida, simplemente estás sentado ahí con la gente y podrías decir, yo conozco sus vidas, conozco su trasfondo, sé quiénes son. Imagínate sentarte ahí y en ese momento el Señor Jesús los miraban a todos y le dijeron, discípulos, necesito su atención. Porque dice ahí, si miras en el texto, que captó su atención, verso 21, en verdad os digo, es un término como de arrastrarlos, agarrarlos, los discípulos, desde la solapa espiritual, diciéndoles, pongan atención, habían su comida, se miraban los unos a los otros, estaban lamiendo sus heridas por haber tenido sus pecados expuestos, de exaltarse a sí mismos, y Jesús empieza a lavar sus pies y recogiendo sus pensamientos. Ellos dicen, uno de ustedes, en medio de las personas más piadosas que conocen en todo el planeta Tierra, uno de ustedes me va a traicionar, y el lenguaje de la traición es, uno de ustedes está comportándose como mi amigo, como un camarada, y me va a entregar. Pensemos en esto, solo apreciémoslo, entender que cuando el concepto de uno de estos hombres iba a ser un apóstata, ni siquiera había una categoría en sus mentes, que uno de los 12 podría apartarse del Señor. Imagínate en su propio corazón. Ellos piensan que todos aman al Señor, que tú amas a Cristo, amas su palabra, y en tu propio corazón no podías imaginar que alguien podía experimentar, y habías experimentado el poder de Dios. Lo habías visto operar en medio de ellos, que eran testigos de las obras maravillosas de Dios. No hemos visto nada más que su cuidado y su gloria. Y Él ha proyectado que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y no hay nada que es cuestionable. ¿Cómo podría haber una categoría que uno de nosotros lo traicionemos? Es impensable. No había ni siquiera pasado por sus mentes en el ámbito de las posibilidades. Inclusive cuando dejemos esta narración el día de hoy, la mayoría de los 11 restantes, menos Judas, porque él sabía exactamente quién era, ellos estaban confundidos. Así que tenemos que leer esta narrativa, si quieres obtener el contexto histórico, con la idea de que el anuncio de que uno iba a ser el traidor los deja confundidos. Y realmente eso nos ayuda a capturar lo que debemos aprender en este momento. Y cuando entramos a los versículos aquí, a partir al final de esta sección, desde el 21, en realidad se supone que debemos estudiar. Juan quiere que veamos las respuestas que se utilizan una vez de que la noticia es dada. Cuando nos adentramos en este momento, debemos poner nuestra mente en el 21, donde dice, cuando Jesús había dicho esto, estaba afligido en su espíritu y testificó, quiere decir que predicó, y decir, en verdad, les digo que uno de ustedes me va a traicionar. A partir de ese momento, lo que introducimos una variedad de respuestas diferentes, y de hecho este será nuestro esquema. Vamos a ver las respuestas que vienen del anuncio que uno de los 12 va a traicionar a Jesús. Si estás tomando notas, te lo voy a dar desde el principio. Vamos a ver 6 respuestas a la noticia que Jesús había compartido, que uno de los 12 les iba a traicionar. 6 respuestas al compartir Jesús la noticia de que en medio de ellos había un traidor. Y vamos a ver las respuestas de ellos, de los discípulos. Vamos a ver la diferencia entre cómo Judas respondió a las noticias de su traición, porque él ya sabía, comparado con los otros 11 discípulos. Hay un contraste tan vasto que nos da la imagen de un falso convertido, un apóstata, Judas. Y sabemos que algunos de ustedes aquí lo hemos platicado y están totalmente capturados por el estudio de Judas en estos días. Y puedo decir, ¿cómo alguien puede estar tan cerca
cómo alguien puede caminar con él y mirarlo y compartir las buenas noticias y trabajar en la obra de Dios y hacer milagros por el poder de Dios a través de él. ¿Podría ser yo? Y cuando mira las respuestas entre los 11 y Judas, va a ser tan claro la condición de su corazón. Cuando miras también cómo Jesús les hablaba a los 11, vas a ver la postura de Dios hacia los suyos y a los que no son suyos. Cuando miremos las respuestas de los discípulos, inclusive cuando ellos van a recordar este momento, van a pensar con dulzura lo que el Señor les había dicho. Vamos a ver estas 6 respuestas. 6 respuestas a Jesús compartiendo la verdad de la traición de Judas. La respuesta número 1, los 11. Porque tienes a Judas y los 11 y luego tienes a Jesús en Jerusalén, en el aposento alto. La respuesta la he llamado los 11 y tiene unos subtítulos acerca de estas respuestas. La respuesta número 1 es que los 11, ellos respondieron sospechando de sí mismos y con duelo. La respuesta al mensaje de Jesucristo es que los 11 estaban sospechando de sí mismos, desconfiaban y estaban afligidos. Y vamos a caminar al ver a los 11 y a ver a Pedro también en este contraste que nos va a dar una imagen del corazón de Cristo que nos puede confortar nuestros corazones. Entonces vemos la respuesta número 1. Cuando Jesús dijo eso, se afligió en su espíritu y testificó y dijo, y en verdad os digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos miraban uno a los otros. ¿Cuál es la respuesta? Los discípulos empezaron a ver los unos a los otros. Estaban como con la mirada perdida porque no sabían de quién estaba hablando. Dice los discípulos, verso 22, no está incluyendo a Judas, está hablando de los verdaderos discípulos. Porque Judas en un momento, vamos a ver, él sabe realmente qué era lo que iba a hacer. Así que cuando Juan, el escritor del Evangelio, está hablando de los discípulos, está hablando de forma colectiva a todos los que eran elegidos por Dios, mirándose los unos a los otros. Y vamos a ver que los 11 están siendo contrastados con el único que era el traidor. Era 11 creyentes y un traidor, mientras Judas estaba actuando de forma fingida. Noten, se miraban fijamente los unos a los otros. Estaban comiendo de nuevo en una mesa en forma de U, así que podían ver de un lado al otro a través de la mesa. Y la idea era que tenían sus ojos puestos sobre los ojos de los otros, cuando se había anunciado que en medio del campamento de ellos, en medio de los discípulos, había alguien que iba a traicionar. Y era como preguntarse, ¿seré yo? ¿Serás tú? Y tenía este pensamiento agobiante que decía, donde no soy yo, serás tú. Y estaban en shock, completamente angustiados y perplejos, sobrecogidos por el mensaje de Jesucristo. ¿Cómo el Señor puede decir de que va a ser uno de nosotros? Va a ser un traidor. Sus ojos se miraban los unos a los otros, viendo quién era. Y lo interesante, lo que dice acá, que estaban perplejos, como con la mirada perdida. Juan es el último escritor de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Parte de lo que Juan escribe consolida el pensamiento en los otros escritos de los evangelios, y creo que es saludable para nosotros pensar de que se miraban los unos a los otros y tenían tanta emoción y la disposición. Vamos a ver lo que dice Mateo 26. Vamos ahí lo que está diciendo acerca de con una mirada perdida o perplejos. Vamos a caminar en Mateo 26 y luego regresar a Juan 13. Recuerden, estamos viendo la respuesta de los discípulos al anunciamiento que uno de ellos les iba a traicionar. Estaban perplejos, pero también angustiados los discípulos. Mateo 26, este es el contexto de la imagen en totalidad de lo que vimos en Juan.
Mateo nos da esta perspectiva, verso 20. Al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comían dijo, en verdad os digo, uno de vosotros me entregará. Y miren verso 22. Y miren, entendemos el ambiente y el modo de los discípulos y ellos profundamente estremecidos. La palabra acá en griego está hablando de la profunda tristeza. Estaban afligidos y estar perplejo es como estar sorprendido, en shock. Es una emoción de las personas atraviesan por ello cuando escuchas algo que es verdad, es un hecho, pero te cuesta tanto poder abrazarlo y asimilar esta realidad que lo miras como una realidad alternativa, estás triste. Y si es verdad, no puede ser verdad. ¿Has escuchado tal vez en algún momento de tu vida una mala noticia que literalmente ni siquiera puedes recibirlo a pesar de que sabes que es verdad y al mismo tiempo estás triste, estás desgarrado en tu corazón, afligido, quedas perplejo? Y eso es lo que sucede en una situación como esto de sobrecarga. Y lo que pasó con los discípulos, están absolutamente sobrecogidos por la tristeza. Noten al final del verso 22 lo que dice. Dice, dice que cada uno de ellos, uno por uno, empezaron a decir, ¿acaso soy yo, Señor? Eso en el griego es como decir algo que es un hecho, pero en forma de pregunta. ¿En verdad? ¿Pero seré yo? No podría ser yo. No seré yo, Señor. ¿Pero seré yo? ¿Podría ser yo el que te va a traicionar? Hay un sentido, un sentimiento en los discípulos que están sobrecogidos por esta desconfianza de sí mismos, diciendo como yo conozco mi pecado, yo conozco mis debilidades, y yo sé que muchas veces soy pecador. Tal vez estás hablando de mí, yo te amo, pero pensar de que uno de nosotros podría ser el discípulo, me siento afligido, cortado en pedazos. Es una mezcla de tristeza y sorpresa. ¿Podría ser yo? ¿Seré yo? Amados, hay algo que nos debe animar de esto, porque casi que podemos ver en las escrituras un momento, el momento que se prueba la aseguranza, la seguridad de nuestra salvación. Pensemos en esto, los discípulos de forma franca no se sentían de una manera espiritualmente fuertes. En Lucas 22-24 dice que había una argumentación, un argumento, un pleito entre ellos, preguntándose quién iba a ser el mayor. ¿Tú sabes cómo es esto? En momentos de propia justicia te empiezas a comparar con otros y tienes una idea fantástica de que eres mejor que alguien, eres mejor para esto, para lo otro, y tienes una idea fantástica, elusiva de la realidad, inclusive empiezas a cabildear si puedes ser mejor que los demás. Entonces viene el Espíritu de Dios, viene y te convence tu corazón de orgullo y ves tu propia justicia y simplemente te sientes enfermo, asqueroso. Señor, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo me he olvidado del Evangelio, de la gracia de Dios, que soy un pecador salvado por su gracia? ¿Cómo me puedo exaltar a mí mismo? ¿Cuán arrogante puedo ser? Así que el Espíritu de Dios trae convicción y confiesas tu pecado y ahora estás triste, deprimido, desanimado. Imagínate en ese momento Jesús se levanta y te lava los pies. Quiero decir, deben estar ellos ahí pensando, apestamos, qué mal es lo que hemos hecho. Somos lo peor. Y miren, aquí está el Dios, Señor de gloria, el Dios de la eternidad, que se ha dignado a lavar nuestros pies a pesar de nuestro pecado. Dios está lavando los pies de los pecadores. Él muestra la verdadera grandeza y sacrificio. Y en ese momento les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y uno de ustedes me va a traicionar por la espalda. Debemos apreciar que cuando su fe comienza a flaquear, porque su pecado ha sido expuesto en los últimos momentos,
Todos sabemos ese sentimiento. Somos creyentes y si has caminado con el Señor lo suficiente, lo sabes. En un momento en que eres como, yo amo al Señor, quiero vivir para Él y a veces me aflige mi pecado y a veces mi pecado me hace preguntarme, ¿cómo puedo yo estar haciendo eso? Y el Señor les dice, uno de ustedes no es real, no es legítimo. Uno de ustedes es un apóstata. Y ellos se preguntan, ¿seré yo? ¿Puede ser que sea yo? Y creo que es importante para nosotros entender. Judas no estaba afligido. En un momento Judas va a decir, Señor, bueno, no soy yo, ¿verdad? Y el Señor le dice, bueno, tú lo sabes. No, Judas sabía exactamente quién era. Él está malvado, está viendo ahí a sus supuestos amigos flaquear en su fe por su culpa y él está ahí sentado como uno de ellos. Tienes humildad y quebrantamiento y contrición y tristeza y dolor de un lado y del otro lado tienes a un impostor total. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos dolor que fluye de un corazón quebrantado que ama genuinamente al Señor, pero es un poco desconfiado porque sabemos cuán propensos podemos ser a, al pecado, especialmente si eres un joven creyente y estás aquí y cuando has caminado con el Señor al principio, estás luchando en contra del pecado y el Señor te salva y esa alegría y unas semanas después te dices, esto es difícil, era más fácil. Vienen conmigo, me dicen, pastor, dice que antes mi vida era más fácil. Y yo les digo, sí, porque antes jugabas para el enemigo y decías sí a todas las tentaciones y ahora estás luchando. Bienvenido al cristianismo. Y te preguntas, ¿seré yo salvo? ¿Amas al Señor? Sí. ¿Quieres luchar? Y te dicen sí. ¿Crees en el Evangelio? Sí. Así que te preguntas por qué es difícil. ¿Qué crees que iba a ser? Estás ahora luchando contra el mundo, la carne y el diablo hasta el momento de la gloria. ¿Pensaste que iba a ser como un viaje en el parque, donde todo acerca de tu vida, que amas a Cristo, va a ser como antes que estabas en contra del Señor? Los jóvenes creyentes flaquean en su fe y les hace preguntar y hay un dolor profundo por el pecado, pero no imaginan darle la espalda al Señor. Eso es verdad de nosotros. Amo al Señor y a veces me pregunto si le amo. Y nos podemos imaginar no amarle, pero sería tan difícil apostatar de la fe. Y miren eso, hay una buena desconfianza en nuestra propia capacidad de amar a Dios. Estaba hablando con un joven creyente un tiempo atrás y he tenido esta conversación varias veces con algunas personas y me recuerda a los discípulos porque él estaba hablando de su seguridad, este joven, y me preguntaba, ¿sabes si yo soy salvo? Y lo escribí, pero si me equivoco y no soy cristiano, todavía quiero pasar el resto de mi vida predicando a Cristo, porque no hay nada más importante en el mundo que vivir para Cristo. Y yo me reí y le dije, permíteme aclarar esto. Te preguntas si eres cristiano. Y de acuerdo, y sin embargo, si no obtienes la recompensa del cielo, quieres vivir tu vida terrenal para Cristo. Eso es algo que dice un creyente. Los incrédulos no les importa, los incrédulos solo quieren el pago si son falsos convertidos. Dame la seguridad de no quemarme en el infierno, pero quiero vivir en mi pecado. Esos son los discípulos. Estoy afligido, destrozado, pero quiero vivir para ti, Señor, incluso en mis debilidades. Incluso en las cosas donde soy frágil y me entristezco porque me atrapa el pecado a veces, no resonamos nosotros con ellos. A veces nos preguntamos acerca de nosotros mismos con el corazón roto porque le fallamos al Señor, pero hemos obtenido la perla de gran precio. Estamos dispuestos a venderlo todo por permanecer en Cristo. Y esa es la respuesta de los discípulos. Los discípulos son desconfiados de sí mismos y afligidos. Y si eres creyente y te preguntas, ¿sospecharías de mí mismo y estarías afligido escuchando las palabras del Señor? La segunda respuesta es la respuesta de Judas. La segunda respuesta al inicio del anuncio del traidor, y le voy a dar el título, si los discípulos estaban desconfiados de sí mismos y afligidos, Judas es obstinado y un engañador. No tiene compasión
Él está tomando el jugo del elixir de su propio pecado. Mira a los llamados amigos de los cuales él ha pasado 3 años con ellos. Y ahora se siente ahí sabiendo que él es el que lo va a traicionar. Y ni siquiera quiere rescatarles de su tristeza. Está lleno de una ambición personal, de un egocentrismo. Y volvamos a Mateo 26. Bueno, dejemos nuestro dedo en Mateo 26 y volvamos a Juan 13. Y solo deja tu dedo en Mateo 26 por un momento. Noten Juan 13. Jesús dice, verso 20, uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me entregará, verso 21. Y es la idea de una ambición personal buscando su propio interés. No me importa lo que vaya a pasar en cuanto esto me beneficie. Y son personas que si tienen la oportunidad de tener éxito en la vida, no les importa traicionar y aplastar a los demás en su camino. Pero Judas dice, están interactuando. El que come mi pan y lo mojará, él tomó el pan, lo mojó y se lo dio a Judas, el hijo de Iscariote. Noten, Judas es el traidor y Jesús sabe que él es el traidor y le está dando el pan de que iba a ser el pan para la Santa Cena después, para la última cena del Señor, el Mesías. Se lo da al que estaba planeando para traicionarle y Judas, sabiendo que era el traidor, con una sonrisa mentirosa lo toma. Él sabe que va a traicionar a Judas y él recibe ese pedazo de pan. Hay una maldad, un orgullo, una propia voluntad, una presunción de Judas que están opuestos a los otros. Judas sabe quién es, los otros están preguntándose, ¿seré yo? Pero a Judas no le importa. Verso 30, Judas dice, tú has hecho tu cama, ve y duerme en ella. Verso 27, perdón, lo que le dice, lo que vas a hacer, hazlo rápidamente. Y después 30 dice, y Judas después de haber hecho esto, lo hizo, de haber comido. Volvamos a Mateo 26, porque es más siniestro. Hay algo más en esta sección de las Escrituras. Judas está siendo obstinado y testaduro. Se instaló en su pecado absolutamente. Miren, verso 24, Mateo 26. ¿Puedes imaginar tener al Señor Jesús diciéndote esto y tú no haces nada acerca de eso? Tú puedes pensar a un corazón recalcitrante, de teflón espiritual. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Puedes imaginar Jesús diciéndote, eres tan perverso y malvado, tan lleno de tu propia justicia y tu propia ambición, tan confiado en ti mismo, hubiera sido mejor que nunca hubieras nacido? Imagínate, no hubiera podido imaginar que el Señor Jesús me dijera algo así. ¿Cómo puedo arrepentirme de unas palabras tan fuertes? Pero Judas, y tenemos el sentido de que él estaba con una sonrisa falsa casi en su rostro. Y Judas, quien le estaba traicionando en el acto de traición, dijo, en verdad, no seré yo, Rabí. Y eso es como escuchar a la serpiente. No escuchas que él es como los demás. ¿Seré yo? ¿No seré yo? No le está diciendo, ¿acaso soy yo, Rabí? La arrogancia, la soberbia, la pretensión. Y Jesús le dice, tú lo has dicho, tú sabes que eres tú. Tú sabes quién es, ve y haz lo que tienes que hacer. Escuchen, amados. Judas es el punto más alto de una persona que está llena de pecado. Y en ese momento, en 2 de Pedro que leímos en la escritura, que hay algunos hombres que son tan arrogantes, tan orgullosos,
centrados en su pecado, que se vuelven valientes y desafían en su propia voluntad. Actualmente ellos disfrutan la idea de hacer lo que es indebido, lo pecaminoso. Y él quiere hacer eso porque odia al Mesías, Judas. Es interesante, en el ministerio que he estado durante los últimos años, me he sentado a través de los años con falsos maestros como tipo de Judas. Ellos entran en la iglesia para dañar la iglesia y tomar a las personas. Y muchas veces se ha abierto las escrituras a alguno de ellos, caminando con ellos a través de su rebelión, y es como que casi tuvieron una sonrisa mentirosa en su rostro y están diciendo, sí, tú me dices lo que yo sé, y lo están disfrutando. Y yo les pregunto a veces, ¿por qué sonríes? ¿Por qué puedes pensar que eso está bien? Un día Jesucristo te va a enfrentar y va a borrar esa sonrisa de tu rostro. Y he visto a esos hombres, la dureza de su corazón se refleja en sus rostros. Ese es Judas acá. Está disfrutando la traición. Está oponiéndose y retando a Jesucristo. Y todos nosotros batallamos con pecado, pero hay un tipo de pecador que se vuelve valeroso en su pecado. Volvemos a pensar en esto un momento, porque hay pensamientos que tal vez vienen a tu mente en este momento. ¿Qué es lo que pasó con Judas? ¿Cómo él llegó aquí? ¿Cuál es el final de Judas? Si piensas en esto, pensemos en Judas por un momento y tomar altitud. Y si podemos, volvemos a su respuesta. Pero es bueno que miremos por un momento acerca de Judas. Judas fue escogido ser uno de los 12. Y en todos los evangelios siempre escuchas el nombre Judas el traidor. Judas el que iba a traicionar a Jesús. En Juan 6:27 dice, uno de ustedes es el diablo, pero hasta que llegas a Juan 12, cuando María de Betania está lavando los pies de Jesús, tiene la indicación que Judas sabe que él es el traidor. No hay indicación que yo pueda decir cuando mira la escritura, cuando Judas responde al llamado de Jesús, sabía que iba a ser el traidor. De hecho, podemos ver en todo sentido que Judas pensaba que era parte de los demás. Él respondió al llamado de Dios en su vida. ¿Y qué fue lo que pasó con Judas? No sabemos con certeza, pero es interesante que podemos volver a Juan por un momento. Juan 12. La primera señal que obtenemos acerca de Judas sabiendo quién es, que se opone en amargura, es cuando María de Betania tiene esta escena maravillosa donde ella va y lava los pies de Jesús. Y ella vino y quería ver al Señor. Recuerdan Juan 12, esto fue la semana de el domingo, en la semana de la crucifixión de Jesucristo, dice en el verso 3, entonces María tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y los secó con su cabello. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Pero Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, le dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se le da a los pobres? Jesús está siendo adorado por María y Judas está protestando. No honres a este rey de esta manera, no gastes este perfume costoso en él. Jesús no vale la pena. Y está protestando, hay una amargura, hay un enojo, hay una rabia y hay una dureza. Y está diciendo aquí que es un ladrón. Verso 6. Dijo todo esto no porque le preocupaba a los pobres, sino porque era un ladrón y porque tenía el tesoro y robaba de la bolsa del dinero. ¿Qué es lo que pasó con Judas? No sabemos exactamente, pero sí sabemos que en un momento Judas se volvió descontento por el Jesucristo de las Escrituras. Y en un punto, el Jesús de la Escritura, como se presentó a los 12, los otros 11 querían seguirle a Jesús, pero Judas se amargó, se enojó. Y ves esto, ya sabes, los apóstatas, como casi siempre lo mismo, empiezan bien
y luego corren por el Señor y luego hay un área en su vida, alguna área de idolatría que es tan precioso para ellos, que seguir a Cristo significa renunciar a sus ídolos y renunciar a esos pecados queridos en sus corazones y luego volverse a Cristo para seguirle. Así que se amargan porque aman más al pecado que al Señor. Y son los apóstatas, son iguales. En un momento se llenan de amargura y se enojan con Cristo porque Jesús desafía el amor al pecado y no se quieren someter a Él y quieren su autonomía, quieren la autoridad. Así que Jesús es una amenaza para sus deseos. O hacen un nuevo Jesús, algo que encaja en su idolatría, o rechazan al Jesús de las Escrituras. Así que, amados, no sabemos exactamente lo que pasó con Judas, pero esto sí sabemos. Romanos 2.15 dice que Dios nos ha dado una conciencia. Lo voy a leer para ustedes. La conciencia muestra la obra de la ley está escrita en los corazones, y mientras su conciencia da testimonio y sus pensamientos contradictorios que la conciencia acusa o excusa, recuérdense, la conciencia es el mecanismo externo, se explica como una voz fuera de ti, pero realmente está dentro de ti y está a la par tuya hablándote. La conciencia es dada por Dios como un mecanismo externo que opera en tu vida interior y se informa la verdad. La conciencia puede ser educada con la verdad y tú tienes que someterte a ella. La conciencia puede ser limpiada en la conversión de una vida de conciencia malvada que está siendo cauterizada. La conciencia también puede llenarse de culpa, vergüenza, desesperación, porque nunca es limpiada por Cristo. Porque hasta que le confías totalmente y confías de que Él puede limpiar tu alma, limpiar tu conciencia. Así que Judas tenía una conciencia inmunda, llena de dolor, llena de vergüenza, llena de desesperación, de ira. Y Jesús le demuestra quién es Él y Él está enojado con Él. Y si tú estás aquí escuchando mi voz y no conoces al Señor y estás viviendo como Judas con una conciencia que te aterroriza, pero sabes lo que Judas hace después, ¿no? Lo lees en los evangelios y en Juan. ¿Qué es lo que le pasa? Mateo 26 lo dice. Dice que Judas vendió su alma por estas piezas de plata, por 30 piezas de plata, y él viene y quiere volver el dinero. Y ahora traiciona al Señor de gloria con un beso. Y está confiado en su pecado hasta que su culpa, la vergüenza inundan su vida. Volvamos a Mateo 26. Vamos a Mateo 27, verso 3. Y esa es una lección para cualquiera que imagina una vida de pecado fuera de vivir para Cristo. Miren, déjenme decirles algo. ¿Sabes cuáles son los creyentes más miserables? Son los que van a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque mientras más educada tu conciencia es, más miserable vas a ser cada vez que peques, porque tu conciencia te acusa, llena de vergüenza. Le he dicho a las personas jóvenes que crecieron en hogares cristianos y se van al mundo. Y vas a ser un miserable incrédulo, porque tus amigos no conocen la verdad, tú lo sabes. Tú sabes la verdad, vas a ser miserable en la iglesia porque te recuerda tu pecado y vas a ser miserable afuera porque tu conciencia está cautivada por la verdad de las escrituras que has visto en tu hogar y en la iglesia. 3 años de todos los milagros de Jesucristo, toda su predicación, todo en su conciencia, y él quería y pecar y vivir en pecado. Y mira lo que pasa, así 27. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, he entregado sangre inocente. Ellos dijeron: ¿y nosotros qué? Allá tú. Y ves esa palabra acá en verso 3, que sintió remordimiento. Eso no es arrepentimiento, sintió culpa, vergüenza, sintió abandonado, sin esperanza. Por su pecado, en vez de poner su fe en Jesucristo, él trató
de aplacar su conciencia dando el dinero de regreso. Y vemos todos los incrédulos, los que no creen, tienen una conciencia afligida, llena de vergüenza y culpa, desesperación. Pueden correr de las personas, pero Dios está en tu conciencia y Él te va a seguir y no vas a poder escapar. La única manera de escapar es volverte a Cristo para que perdone tu pecado y te lave y limpie tu conciencia de las obras muertas, como dice Hebreos 10:22. Esa es la vida de Judas. El final es trágico. ¿Cómo termina la vida de Judas? Esa vergüenza, esa culpabilidad. Nos lo dice de nuevo en Mateo 26, que los líderes religiosos tomaron su dinero, no querían el dinero con precio de sangre. Y Judas está lleno de culpabilidad, desamparado, y hace todo lo que cualquier pecador incrédulo va a hacer. Y su último acto de egoísmo fue quitar su propia vida, porque estaba hundido en su pecado. Hechos 1:16. Hermanos, la escritura debe cumplirse por la boca de David cerca de Judas, el traidor, porque él fue contado en medio de nosotros y recibió la parte en el ministerio, y con el precio de su perversidad se compró el lugar, el cual se colgó y se rompió la rama y todos sus intestinos salieron. Esto fue lo que Judas hizo, se colgó a sí mismo porque estaba abandonado en desesperanza. Y cuando él murió, todas sus entrañas salieron de su estómago. Amados, volvamos a Juan 13. Cuando nosotros pensamos cerca de Judas y su reacción y cómo él respondió al Señor, creo que hay una certeza. ¿Y sabes cuál es el mensaje que predica Judas? No seas como yo, no respuesta, no es la respuesta de la forma que yo lo hice, diría Judas. No pienses de que puedes encontrar alivio en tu pecado. Si tú sabes la verdad y la rechazas, no vas a poder descansar por el resto de tu vida, no importa cuánto peques, porque tu conciencia siempre te va a perseguir y vas a ser un fugitivo de la paz de Dios. No vas a poder confiar en Dios. Y es donde Él está. Judas está en la eternidad sin Dios, en el infierno. Jóvenes acá que me escuchan y si son padres también que están en contra de ellos, te peleas con tu papá y tu mamá. Simplemente, si yo pudiera tener libertad, ¿para hacer qué? ¿Para pecar? El pecado es esclavitud. El pecado va a arruinar tu alma. Como el pastor donde yo estaba dice, el pecado te va a llevar donde no quieres ir y te vas a quedar donde no quieres quedarte y vas a pagar lo que no quieres pagar. El sermón de Judas es, nunca vas a poder vivir con una conciencia en paz si le das la espalda a Cristo. No seas obstinado y terco, porque Judas termina en suicidio, quitándose la vida por su vergüenza, culpa y desesperación. No imagines las películas cuando personas en pecado mueren llenos de felicidad. Todos los incrédulos mueren con una conciencia gritándoles, todos ellos. Deja que la respuesta de Judas nos advierta su obstinación y terquedad. Ahora volvamos a Juan 13 para terminar esto. Ese es Judas. Ahora la respuesta número 1, los 11 estaban desconfiados y afligidos. Respuesta número 2, Judas, obstinado y orgulloso, terco. Y tercero, vemos Pedro, humilde e inquisitivo. Y ahora vemos el contraste entre Pedro y Juan y los 11. Sé que van a ser consolados. Algunos de ustedes dicen, ¿seré yo un Judas? Creo que probablemente vas a decir, yo soy uno de los 11, yo soy Pedro o soy Juan. Respuesta número 3, Pedro, humilde e inquisitivo. Verso 23. Así que Simón Pedro, después de escuchar esto, empezamos con Juan y luego habla de Pedro, el que estaba reclinando en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos
de quién habla. Y a veces me he reído con usted acerca de esto. Es algo cómico pensar en que Pedro, el cual siempre hablaba, siempre era pronto para hablar lo que pensaba, ahora mueve su mano con un gesto y le dice a Juan, háblale a Jesús, diciéndole quién es, que nos diga quién es. Y diciendo, Pedro, tú estabas ahí, pero recuérdate, Pedro, sus alas habían sido cortadas. En un momento se estaba exaltando como el más grande y luego estaba reprendiendo al Señor de no lavar sus pies. Y creo que la respuesta de Pedro es humildad, diciendo, mi pecado me ha llevado mal este día en dos cosas. Antes me estaba exaltando a ti mismo y luego el Señor me reprende. Ahora no quiero que nada más pase y le voy a pedir a Juan. Y creo que puedes apreciar la humildad. Creo que todos podemos pensar, si hubiera estado sentado ahí, yo sería como Pedro. Tal vez tú vas a decir, yo voy a hablar. Y muchos de nosotros diríamos, no, yo le voy a preguntar a Juan que le diga. Porque si él dice algo mal, que él se meta en problemas, no yo. Y creo que el tono de Pedro debe ser, pregúntale quién es. Y el sentido es, espero que no sea yo. ¿Y qué sabemos cerca de Pedro? Cada vez que alguien se levanta en contra del Señor, él quiere destruirles, defender al Señor con su vida. Recuérdense, al día, en esa misma noche, unas horas después, él se va a enfrentar contra todo un pelotón romano. Y Pedro es una persona que toma las armas y está listo para pelear. Solo dime quién te va a traicionar y yo lo mato. Pedro es humilde e inquisitivo y creo que es el corazón de un creyente que no sabe quién es. Y es como, bueno, no seré yo, quiero saber quién es para que se vaya, no quiero nadie que se meta con mi Señor. Hay muchas veces que vienen personas que dañan a las personas de Cristo y si no va a estar aquí por el Señor, quiero que se vaya. Están resueltos. Y pensar de que yo soy humilde y a veces me pregunto, con humildad. La respuesta número tres es la humildad y ser inquisitivo. Y es algo importante para nosotros. Podemos identificar, queremos ser un Pedro aquí, pero realmente quiere ser un Juan. Noten, Pedro es humilde e inquisitivo. Se convierte en la mejor respuesta de los discípulos, que es Juan. Y esta es nuestra cuarta respuesta. De la tercera a la cuarta. Juan actúa con una fe como niño y está confiado. Juan en el texto mira hacia atrás. Mira ahora en el verso 23, había alguien reclinado en el seno de Jesús que lo amaba. Nosotros sabemos quién es de los evangelios cuando dice quién, el que Jesús amaba. No está diciendo yo soy tan importante, tan grande, yo soy el que Jesús amaba. No, la idea es no puedo creer que yo soy uno de los cuales Jesús le iba a amar, un pecador tan impuro, tan malvado, que Él ha escogido darme de su amor hasta el final, como dice Juan 13. Juan es el escritor, así, él es autobiográfico, inspirado por el Espíritu Santo y está diciendo que él estaba recostado en su pecho y no quieres pensar probablemente en la postura de Juan, es en alguna manera como un niño de 4 años acostado sobre el pecho de su padre que ha perdido todo el sentido de quién es como hombre. No, estás pensando un hijo espiritual confiando en su padre espiritual, recostado en su pecho, es como diciendo, yo confío en mi padre, hay una fe como de niño inocente. Quiere decir, cuando estoy recostado en esta mesa en forma de uno, puedo creer que Él me ama. Totalmente le confío. Yo sé que no soy un traidor. Y Pedro, estoy absolutamente confiado que Él me va a decir la respuesta si se la pregunta, porque hay una fe inocente como de un niño infantil en la que confía ciegamente en Jesucristo diciendo, Señor, dime quién es. Tú nos vas a dar claridad en el momento adecuado. Confío que es suficiente lo que tú dices. Hay una fe como la mirada de un niño, de Juan, verso 25. Él recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? La idea es, yo confío que tú me vas a decir quién es. Tengo fe. No puedo creer que me has salvado. Claro que sí voy a confiar en ti. La claridad que tú quieres que tengamos, Señor, voy a estar agradecido. Es como un niño confiado en el amado.
en Jesucristo. Y es lo que así queremos ser en el aposento alto. No importa lo que el Señor traiga, en el tiempo que Dios lo traiga, me humillo. No puedo creer que Él me haya elegido para recibir su amor. No puedo creer que soy suyo. Y a pesar de que no tengo la respuesta, voy a confiar en el tiempo y mi corazón está seguro en Él. Juan es como un niño confiado y fíjate, le dice, Señor, maestro, yo soy tu esclavo, eres mi amo, confío todo en ti. Si, si puedo darte un aliento, diría, no seas Judas. Si eres como Pedro, yo sé, porque yo también lo he sido, por tener una boca fácil de hablar. Y hay una humildad, pero si quieres capturar este momento, la humildad de Juan está en su cima más alta, en el cenit, confiando con claridad lo que Jesús quiere decir. Es una fe como de un niño inocente. Revisemos acá. 4 respuestas. Obstinado. Los 11, desconfiado en sí mismo y afligidos. Pedro, humilde, inquisitivo. Juan, con una fe como de un niño y confiando. Y ahora Jesús. Es la quinta respuesta. Jesús responde a su propia declaración. Y él es definitivo y claro. Verso 26. Jesús es para su bosquejo. Definitivo y claro. Jesús responde con tanta ternura, Juan. Jesús entonces responde, es por quien mojaré el bocado y se lo daré a él. Así que cuando mojó el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. ¿Y sabes lo que es interesante ahí? Probablemente nunca te has contagiado, visto esto. En 1 Corintios 11:23 dice esto, acerca del Señor dando el pan, que iba a representar el perdón de nuestro pecado y menciona la traición. 1 Corintios 11:23, porque he recibido el Señor, lo cual fue también entregado para ustedes, que cuando el Señor Jesús en la noche que iba a ser traicionado tomó el pan. Imagínate, el Señor, Él está compartiendo el pan a Judas, el mismo pan, el traidor, y ese pan que iba a representar en la santa cena del Señor por la salvación, el cuerpo que fue entregado por el perdón de nuestros pecados es el mismo pan que se lo da a Judas que iba a ser para la traición. Jesús es definitivo y claro. Juan quiere saber quién es Judas al que le voy a dar el pan. Muy interesante esto. Jesús es definitivo y claro. Así que miramos 5. Vamos a terminar estos últimos versículos, la sexta respuesta. Jesús es definitivo y claro, es la quinta y ahora la sexta. Los once son ingenuos y optimistas. Verso 28, todavía no lo entienden. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa, en el contexto, ninguno de ellos fuera de Pedro y Juan, porque ellos habían preguntado, sabían cuál era el propósito de esto, porque algunos pensaban, porque Judas tiene la bolsa de dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitas para la fiesta o que se lo diera algo a los pobres. Hay una ingenuidad, son naive, no piensan de más, no lo miran, pero el resto todavía están a días para poder entender el significado completo. Y digo que son ingenuos y optimistas, porque Juan nos dice, porque no piensan de que es Judas, porque Judas era alguien confiable, de confianza, porque decía que tenía la bolsa de dinero. Judas se van a levantar en la iglesia y cuando vengan vamos a orar en contra de ellos, vamos a exponerlos. Pero debemos saber que aún los discípulos acá, sus manos no fueron golpeadas por ser ingenuos y optimistas. A veces por el propósito de Dios, Él permite a los Judas y que estén en medio de los santos porque tiene su propósito. Recuerdo que en el ministerio anterior donde estaba con mi esposa había un Judas y él estaba ahí en el ministerio por alrededor de 15 años debajo de Pastor John MacArthur, ser entrenado en el seminario de Masters. Él me dio gran consejo en los primeros años de mi matrimonio
Y al final se mostró como un Judas, un traidor, un pecador, y toda su vida fue destruida. Y recuerdo que el pastor Jerry estaba angustiado de no haber visto a un Judas y llamó a pastor John MacArthur, que era su mentor. Yo llevaba 7 años en el ministerio ya, y le dijo, Pastor John, tuve un Judas en medio de mí, y Pastor John le dijo, Judas estaba con Jesús, no pienses que no te va a pasar a ti. Así que Jerry le dijo, ¿cómo podría hacer esto? Y Pastor John le dijo a Pastor Jerry, escucha, Jerry, Dios esperó hasta que tu iglesia estuviera lista para revelar a Judas. Dios sabía el momento adecuado para revelar a Judas. No es tu culpa que tú eras ingenuo y pensaba lo mejor de las personas. Puedes confiar en el Señor y su tiempo. Y recuerdo estar en la iglesia. Ese Judas fue expuesto y purificó a la iglesia. Habían otros Judas que estaban tambaleando y ellos recibieron a Cristo a medio de esta situación, y Dios utilizó eso para traer pureza y fortalecer el liderazgo que miramos en nuestro corazón. Dios sabía el exponer a los Judas, y los discípulos acá no son reprendidos por ser ingenuos y optimistas. Es confiar en el Señor y su tiempo. Nunca deseamos un Judas, pero cuando vengan, confiamos en el Señor, que Él va a tomar cuidado de nosotros. Y los discípulos son ingenuos pero optimistas. Nuestro tiempo ha terminado, pero quiero dejarte con esto para poder alentarte con este pensamiento. Y quiero que pongas atención. Algunos de ustedes se preguntan, ¿seré yo un Judas? ¿Seré yo alguien que podría ser como él? Debes confiar. Vamos a repasar esto. Los discípulos respondieron en humildad. Judas respondió en orgullo. Los discípulos respondieron en desconfianza en sí mismo y dolor confesional. Judas respondió en obstinación y terquedad. Los discípulos eran honestos y confesionales y mansos acerca de su vida, mirando al Señor porque le amaban, escandalizados al pensar en eso. Judas era un mentiroso y feliz de enfrentar al Señor. Los discípulos estaban agradecidos por su propia salvación. Judas estaba lleno de amargura. Los discípulos regocijaban en el cuidado de Dios. Judas estaba feliz por traicionarle. Los discípulos eran ingenuos, pero Judas era siniestro. Los discípulos eran sinceros, amorosos y devotos. Judas era sofisticado, calculador y falso. Hay una diferencia entre uno de ellos y los 11. Deja eso que aliente tu corazón. Si hubieras estado ahí como ellos, el Señor va a cuidar a su iglesia. Así que oremos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio que es estudiar tu palabra. Gracias por estas 6 respuestas. Es un consuelo para nuestro corazón que podamos ver en las páginas de la Escritura una humanidad de nuestra propia fe. Poner una exhibición, Señor, si hay algunos Judas entre nosotros, te oro que los lleves a arrepentimiento. Si hay algún joven o cualquier persona en nuestra iglesia que se imagina se va a encontrar alivio y felicidad en su pecado, ruego que le quebrantes y le lleves hasta el final de ellos para que pongan su fe en ti. Que seamos como Juan, Señor, que te amemos a ti, Señor, y todas las inmadureces que hay, que las expongas, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos a trabajar en estas cosas con más claridad para honrar tu nombre. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org.